Bueno, estamos grabando. Vamos a tener el tema de los preparativos para una batalla. O sea, es una batalla donde sabemos que lo más primordial es estar preparados. Toda persona que va a tener un concurso, o va a cantar, va a predicar, se tiene que preparar, tiene practicar y practicar. Entonces, la Biblia pues es algo diferente, ¿verdad? Y dice así, Jesús nunca nos dijo que la vida cristiana sería fácil. De hecho, Él nos advirtió de lo contrario. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús nos hace esta solemne promesa: en el mundo tendréis aflicción. Lo que el Señor dijo en esa ocasión se cumplió en forma dramática, ya que Él mismo fue golpeado y asesinado. Luego su iglesia estuvo sometida a los crueles ataques del gobierno romano. La historia eclesiástica da constancia de que cada uno de los discípulos murió por su fe, con la excepción de Juan, que fue forzado a vivir en el exilio el resto de su vida. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Reconocer que este caminar cristiano es un caminar donde hay muchas situaciones que nosotros vamos a tener que confrontar con la paz de Dios, ¿verdad? Dice, estos centenares de miles de años que han transcurrido no le han podido poner fin a la lucha que estamos enfrentando como cristianos. Sin embargo, no tenemos que vivir desesperados y atemorizados. El mismo Cristo que nos prometió que iba a tener aflicciones también nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es una situación en la cual nosotros tenemos que tener esa confianza, o sea, y esa confianza solamente la vamos a adquirir cuando nosotros estamos constantemente en una comunión con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. La Biblia es como un manual donde nos dice dónde y cómo tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 3 al 6 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nosotros, aunque estamos en la carne, ya somos revestidos de un poder diferente, del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ya hay una situación en la cual nosotros ya estamos revestidos, ya estamos empapados, ¿verdad? Y por eso nos incita o nos anima a que estemos, a que estemos preparados, ¿verdad? A que estemos listos, ¿verdad? A que estemos, a través a la obediencia a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber de la obediencia? Pues cuando escuchamos, cuando miramos, cuando leemos, cuando hablamos. Entonces nosotros prácticamente nos convertimos en personas que nos estamos preparando para algo especial. Sin embargo, cuando hablamos de una batalla espiritual, debemos recordar que todos los días nos despertamos a una batalla real y personal que debemos de pelear. El fallo en reconocer esta verdad vital conduce a una derrota dolorosa una y otra vez. Los cristianos consagrados van por ahí confundidos y pisoteados, ya que sencillamente no entienden por qué sufren estos fracasos en sus vidas cristianas. Justo cuando piensan que han vencido algo, aquello vuelve a levantarse para derrotarlos otra vez. Y esta es una situación, sabes, que siempre yo espero que todos ustedes y juntamente conmigo tengamos esa disciplina de orar, tengamos esa disciplina de estar en comunión constante con Dios. Acuérdense que ya nuestras armas, nuestra guerra ya no va a ser con el compadre borracho, con el vago de la cuadra, ya no va a ser eso. O sea, ya nuestra carne, ya nuestra guerra va a ser contra potestades, contra gobernadores, ¿verdad? De las tinieblas. Y yo me puse a ver aquí, me puse a buscar en el internet y miré que hay potestades, hay situaciones por ejemplo, hay potestades y principados. Una potestad es una tercera jerarquía
Un principado es un espíritu territorial, arcángeles y ángeles, rango más alto en el gobierno demoníaco. Los principados ejercen dominio sobre las almas de la gente. Entonces, un principado es algo más fuerte, ¿verdad? Es algo así como un segundo, vamos a decir así, más que una potestad. Hay muchas, pero hay muchas situaciones que hay muchas jerarquías dentro del contexto, vamos a decir, espiritual. Entonces, un principado es algo poderoso. Entonces, vamos a leer Daniel 10, 12, 13 para poder entender esto un poquito más. En la Biblia que yo tengo aquí, que tomé la referencia, dice, te lo voy a leer, dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer que lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Entonces, es una situación de que tiene una revelación este hombre, ¿verdad? Tiene una revelación. Y déjame le continúo. Dice, ¿cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento se me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza al hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable a mi Señor porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Cuando yo termine, he aquí, príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí es donde yo les decía, cuando habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, es una situación política, pero la lucha estaba dándose. O sea, ya allí había una lucha espiritual. A través de la oración que estaba haciendo Daniel, había una pugna, ¿verdad? Había una pugna y este ángel decía que no podía hasta que Miguel vino y le ayudó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nuestras oraciones son fortalecidas. Ahora, el comentario habla de una situación vamos a decir, de una situación de la nación de los judíos, ¿no? Entonces, se van a asustar, pero por ejemplo, ellos también preferían hablar con un ángel que hablar directamente con Dios. O sea, sí, se fijan cómo ellos también buscaban no enfrentarse o no buscar a Dios. Entonces el punto que yo les acabo de leer, que cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios por la lucha, por la batalla que tenemos, por la preparación, entonces Dios nos escucha y Dios envía a sus ángeles, Dios envía a rastrear ese espacio de guerra, ese espacio cósmico, vamos a llamarle así por darle una identidad o una fotografía de lo que les quiero decir. Entonces hay un ambiente fuera de aquí, desde nuestra casa, allá arriba, que está totalmente impregnado por huestes de maldad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, porque la Biblia también nos dice, no recuerdo la cita, que aquí cayó pues Satanás, ¿verdad? Y que aún el mismo viento que respiramos está contaminado, pero
Yo siempre he dicho, y esto es lo que yo pienso muy independientemente, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo pienso que el filtro para que esas huestes de maldad no se impregnen en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo, que ese filtro no deja que venga nada, que nosotros no respiramos de eso malo, al menos de que nosotros lo estemos buscando y lo estemos deseando, ¿verdad? Ahora bien, una de las principales razones por las que estas personas son derrotadas es porque el enemigo los sorprende totalmente. Los sorprende y los agarra desprevenidos. Estos creyentes sencillamente van caminando por ahí sin pensar en la guerra que se está librando en sus propias vidas. Al mismo tiempo, quizás hayan desarrollado una actitud algo insensible hacia la palabra de Dios, y su queja podría ser: Señor, si este libro es todo lo que tú dices que es, y si es el Evangelio es tan poderoso como tú lo has prometido, entonces ¿por qué no da resultado en mi vida? El problema no es que la palabra le falte poder, el problema real es que a menudo no logramos identificar las intensas batallas espirituales que se están librando. Estamos en guerra y se trata de una lucha espiritual, ¿verdad? Se trata de una guerra espiritual por nuestras vidas, aunque nuestras vidas físicas, aunque no en nuestras vidas físicas, sino espirituales. La única manera de sobrevivir a este conflicto es preparándonos para la batalla. Es una gran verdad. O sea, nadie va a competir, ni un boxeador, ni un corredor de triatlón, ningún ciclista, ninguno que levanta pesas, no va a competir si no se ha preparado. Entonces nosotros, en este mundo tan lleno de situaciones y tan lleno de cosas así tan a veces tan negativas, y a veces tan inalcanzables, ¿verdad? Y a veces tan llamadoras, ¿verdad? Tan llamativas, y a veces queremos eso, queremos poder, queremos riquezas, queremos etcétera, etcétera. Y todo eso lo podemos tener. Todo eso lo podemos tener cuando nosotros nos centramos en la vida espiritual. Porque la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Ese es el poder que necesitamos, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, y que todas esas riquezas son para nosotros. Entonces, muchas veces no estamos preparados para enfrentar ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo de lucha, ese tiempo diario. Nosotros estamos en una guerra diaria. Las tentaciones de la vida, las cosas que no podemos alcanzar, que no podemos lograr, a veces se vuelven un fastidio y se vuelven una carga, y se vuelven situaciones así que dices: no, ¿por qué a mí Dios no me corresponde? ¿Por qué Dios a mí no me hace caso? ¿Por qué Dios cuando oro no escucha mi oración? Pues sí, duramos un mes sin orar, y luego se presenta la situación y luego ahí estamos orando, y Dios, pues haz algo, ¿verdad? O Dios, manifiéstate, ¿verdad? Oramos nada más cuando estamos como dicen por ahí, con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Pero ya no es una vida devocional, una vida de disciplina, donde todos los días, mínimo, fíjate, para que tú mantengas una condición sana en tu cuerpo, se te recomienda caminar mínimo 30 a 15 minutos. Con eso tienes. Con esos 30 o 15 minutos activas todos tu sistema interno, tus riñones, tu hígado, tu corazón, todo lo activas con esos 30 minutos diarios, o 20 o 15 minutos si no puedes más. Entonces, te imaginas, a mí un pastor me decía: no, Sergio, yo quiero que tú empieces orando 5 minutos todos los días. 5 minutos, y me dijo: mira, 1 minuto esto, 2 minutos esto, 3 minutos esto, y ya, pero todos los días, y después le subes a 10, y después le subes a 15, y después le subes a 20, y tú vas a ver cómo vas a entrar en una coinonía con Dios totalmente en plenitud. Pero no tenemos esa disciplina, no tenemos ese estilo de vida. Algunos batallamos, algunos no somos disciplinados para esas cosas. Por eso es importante estar preparados para una guerra espiritual, para una batalla espiritual. Que la batalla espiritual no es cada mes, cuando hay que pagar la renta, cuando hay que pagar la luz. No, es todos los días. Todos los días es la batalla espiritual. Todos los días de tu vida, todos los días de mi vida va a ser una batalla. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Éfesos a prepararse colocándose toda la armadura de Dios. Este es un pasaje asombroso que estudiaremos con todos los detalles durante algunas secciones. Entonces,
antes que nada debemos saber quién es el enemigo. Pablo deja esto perfectamente claro en Efesios 6:12 al decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales y las maldades de las regiones celestes. Y fíjate, esto es importante. Menciona primero principados y luego potestades. ¿Te fijas? El principado es el más fuerte. Y luego ya empiezan a gobernar, empiezan gobernadores y todas esas cosas, ¿verdad? Pero si te das cuenta, dice, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? De lo que les decía yo ahorita. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros ya tenemos que tener mucho cuidado con la capa de ozono, ¿verdad? ¿Qué es la capa de ozono? Pues la capa de ozono es aquella que nos protege de los rayos solares, los rayos ultravioletas. Entonces es muy necesario que nosotros entendamos ese concepto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues tengamos cuidado cuando salimos afuera. Entonces, ese tipo de huestes están ahí, ¿verdad? Tratando de hacernos daño. Entonces, dice, aquí Pablo está diciendo que nuestro enemigo es el diablo, todos sus ángeles perversos y toda una multitud demoníaca que trabaja en contra nuestra todos los días, todos los días. ¿Qué quiere el diablo? Su objetivo primordial es hacernos dudar de la palabra de Dios. Quiere que seamos distraídos por las cosas de este mundo en vez de centrar nuestra atención en las cosas de Dios. Él quiere que cumplamos estos objetivos y cualquier otra cosa más que deje de imposibilitar nuestro testimonio y servicio a Dios. Cuando llegamos a este punto de incapacidad espiritual, nos convertimos en soldados del reino inútiles y derrotados. ¿Qué pasa aquí? Cuando no tenemos esa constante comunión a través de la oración, a través de la palabra, ¿qué pasa? No estamos en condiciones de enfrentar ningún ataque del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos una disciplina, no tenemos una situación así que nosotros podamos decir, bueno, Dios está conmigo, Él es el que me tiene, de esta manera. Entonces, esas son situaciones que muchas veces no podemos entender, pero están presentes. Necesitamos una disciplina constante, una comunión mande. Estamos transmitiendo en Zoom a la misma vez que estamos grabando, hermanos, y si escuchan un grito por allí o algo, no se apuren, es un hermano que está orando en el espíritu, así es que no se distraiga. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a cortar para seguir con la segunda parte. Estamos transmitiendo a través de Zoom y estamos transmitiendo ahorita aquí en YouTube, para que se den cuenta de que vamos a seguir pasando estas predicaciones, y al terminar pues subo todo lo que acabamos de grabar. Entonces ahorita seguimos con el segundo tema, no el segundo tema, sino con el final de la predicación.